Ok, hermanos. Bueno, por cuestiones de grabación vamos a empezar de nuevo. Buenas noches con todos. Estamos en el curso de Epístolas Pastorales y es un placer estar este momento con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver las diapositivas. Ok. ¿Me pueden confirmar si se está compartiendo, por favor? Sí, sí, hermano, buenas noches, se ve. Ok, empezamos. Bueno, para hacer un pequeño preámbulo de lo que el hermano Harold, el maestro Harold ha estado dictando, y es que requisitos para aprobar el curso número uno, las tareas, una página de comentario de cada clase respondiendo preguntas como ¿cuál es la idea central del pasaje? ¿Qué problema está enfrentando la iglesia? ¿Y qué enseña sobre el liderazgo? Tengo entendido que el día viernes el profesor Carl Harold ha estado explicando acerca de esto, así que les animo, hermanos, que por favor no se olviden de presentar sus tareas, especialmente esta primera tarea, al igual como, perdón, como la segunda, que es un reporte de estudio de caso pastoral hipotético donde ustedes tienen que solucionar los siguientes conflictos dentro de una iglesia de una manera bíblica. Y ven aquí que hay algunos puntos, dentro de los cuales tienen que escoger solo uno para poder desarrollarlo. Y por último, como se dijo a un comienzo, el examen de 50 preguntas se va a dar este día viernes. Entonces, hermanos, uno de los requisitos de aprobar el curso es presentar sus tareas, se suma más su examen y con eso saca su promedio. Entonces, si tienen más dudas, por favor, pueden llegar sus preguntas al WhatsApp, me pueden escribir y serán completamente eh, respondidas. Dicho eso, entramos a Tito. Tito capítulo 1. Antes de entrar de lleno a esta hermosa carta, una carta con mucha enseñanza que vamos a ver el día de hoy, simplemente el capítulo 1, quiero hacerles un resumen de lo que se ha estado viendo en las otras cartas, en las cartas de Timoteo. En 1 Timoteo vemos que se enfoca en ordenar la iglesia. Se vio que Pablo motivaba a Timoteo en ordenar la iglesia mediante la sana doctrina, el liderazgo y una conducta correcta, mostrando que la iglesia es el lugar donde la verdad se sostiene, se protege y se muestra al mundo. En 2 Timoteo, el énfasis pasa a la perseverancia, llamando a mantenerse firmes, sufrir por el Evangelio y guardar lo recibido. Pablo, en esta carta de Timoteo y carta de Tito, está instruyendo a líderes en contextos difíciles. Como sabemos, Timoteo, su contexto se hizo en Efesios, un lugar sumamente conflictivo, pero ahora en Tito veremos algo similar. Y vemos que tanto en primera, segunda de Timoteo y Tito ha habido una secuencia clara que Pablo deja ver a esto. Y es que Pablo tiene la idea de decirnos que la verdad en primera de Timoteo se establece en primer lugar de nosotros. Luego, en segunda de Timoteo, vemos que esa verdad se defiende y se persevera, perdón. Pero ahora en la carta de Tito, Pablo quiere aumentar un poco más, porque ya no se trata solo de conocer esa verdad, sino o guardarla, sino que ahora esa verdad se vea en la vida de cada persona, que se refleje y se viva, especialmente en el contexto donde están. Nuevamente, Tito está en Creta. Y la cultura de Creta era una cultura corrompida, tenían un carácter inestable y una doctrina, se puede decir, débil, que más adelante se va a estar desarrollando.
vamos a estar viendo a qué decimos un carácter inestable, una doctrina débil, porque vemos que Creta es una isla y vamos a ver que si bien es cierto, esta carta va dirigido a una persona específica, que es Tito. Pablo sabía que iba a ser leída en todas las iglesias de Creta. Por lo tanto, uno de los problemas de estas iglesias es que se había entrado falsas enseñanzas, volviendo a los viejos rudimentos de la ley. Y eso es lo que esta idea que tiene Pablo se va a estar desarrollando, va a estar diciéndonos. Miren, Pablo va a mostrar en esta carta de Tito que la sana doctrina no se queda en palabras, sino que se refleja en una vida transformada. Esta va a ser la idea principal de todo este capítulo, donde Pablo va a estar hablando, mostrándonos por qué seguir la verdad, por qué seguir el Evangelio. No solamente se trata de llenarse de información o tener en la mente, sino que nuestro deber como siervo de Cristo, como pastores, como líderes, etcétera, etcétera, es mostrar esa verdad en nuestro día a día, que nuestra forma de vivir sea lo que refleje lo que predicamos o lo que hablamos. Y esto va a ser algo que Pablo nuevamente enfatiza constantemente. Entonces, esta va a ser la idea principal que vamos a ver en el libro de Tito. Entonces, quiero que me acompañen a Tito capítulo 1, que vamos a estar leyendo en este momento, versículo 1 al 4. Quiero que me acompañen, por favor, en su Biblia, si es que lo tienen. Vamos a estar leyendo. Y miren, comienza así, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero Hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, Tito, versículo 1 al 1, nos dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces sabemos nuevamente que esta carta fue dirigida a Tito, que Pablo lo considera como alguien cercano. Entonces, pero algo interesante en esto es que, como lo había dicho al comienzo, Pablo sabía que esta carta sería leída no solamente en un lugar, sino en varios lugares. Se puede decir en toda la isla de Creta, donde había una iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque la estructura de esta introducción, de estos primeros 4 versículos, que lo conocemos como un saludo, podemos decir que es una introducción. ¿Por qué? Porque nos muestra cuál era la posición y también las credenciales en los temas de importancia que va a hablar Pablo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando leemos los 4 versículos, vemos que Pablo les dice a los cretenses en la iglesia de Creta que son escogidos de Dios. Vemos también que se nos dice el motivo por el cual se necesita poner, digamos, orden a la iglesia. Entonces, esta es la razón en estos 4 versículos, una breve introducción que Pablo nos muestra la importancia de esta carta. Miren, Pablo, podemos decir que no pensaba como los políticos
que vemos en nuestra actualidad, o mejor dicho, los políticos de ahora, que a menudo responden a lo que el público quiere o a lo que le agrada al público. Pablo en esta carta no va a ver esto, no nos va a mostrar esto, sino que Pablo va a decir lo siguiente o no mostrará lo siguiente. Y es que la palabra de Dios no está para agradar al hombre, sino para transformar vidas. Y esta es una verdad que muchas veces olvidamos. O personalmente he visto varias iglesias, diferentes denominaciones, y no voy a decir nombre, donde apartan la verdad para evitar que miembros de esa iglesia se ofendan o no tocan temas de suma importancia para no ofender a una persona que sabe que está mal, simplemente por temor al hombre. Pero Pablo no va a decir, eso no es así. La verdad transforma vidas y la verdad debe ser hablada. Y esto me hace recordar a un pasaje donde nos dice, donde nos dice de que, de que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Y esto tiene un gran significado. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir con este versículo, que la palabra de Dios viene a ser una espada de doble filo, es que tiene el poder para poder cambiar vidas. Porque es viva y eficaz. Puede penetrar el corazón. Algo que, siendo muy honestos, no hay ningún libro en la actualidad ni por lo largo de los tiempos donde haya obtenido el mayor porcentaje donde una persona ha cambiado su vida. El único libro, manual o escrito sagrado que vemos que ha podido transformar vidas viene a ser la palabra de Dios. Entonces, este es el enfoque que Pablo quiere dar. La palabra de Dios no es para agradar al hombre, sino más bien es beneficio del hombre porque transforma, cambia la forma de vida del, de las personas prácticamente. Y es así como comienza este versículo. Miren, versículo 1:1, como está subrayado o en color rojo ahí en lo que ven en la diapositiva, nos dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y seguramente esta palabra lo conocen, pero lo vamos a repasar. Siervo viene del griego doulos o dulos, que significa exactamente esclavo. Después vemos apóstol, que es apóstolos, que significa enviado, mensajero con autoridad, delegado, oficial. Pero vamos por primer lugar, vamos a desarrollar la primera palabra, que es doulos, que es esclavo. Y esta palabra, en los tiempos de Pablo, no era tan suave. Era una palabra fuerte, porque los esclavos en el tiempo de Pablo no eran personas que tenían grandes beneficios, sino eran personas que eran humilladas. Y ahí me encanta cómo Pablo empieza esta carta nombrándose en primer lugar siervo. Pudo haber tenido otros títulos. Recordemos que Pablo era discípulo de Gamaliel, un hombre en su tiempo que era considerado un erudito tremendamente. Pablo nos dice también que era fariseo entre los fariseos, un hombre muy inteligente, muy preparado. Pero a pesar de eso, Pablo escoge este título diciendo, soy esclavo de Dios. O mejor dicho, soy esclavo de Jesucristo. Soy un siervo de Jesucristo. Así comienza esta carta, este primer versículo, mostrando algo importante, que podemos decir que no es la posición, sino la identidad que Pablo tenía ante los ojos de Dios, ante los ojos de Cristo.
Nuevamente, esta palabra era una palabra fuerte, porque tenía la idea de alguien más, o mejor dicho, no solamente tenía la idea de un sirviente más, sino de una persona que no tenía derechos, que no tenía autonomía y no tenía voluntad propia. Prácticamente, como ahí ven en la pantalla, era un esclavo 100%. ¿Y Pablo pudo haber utilizado otros títulos? Sí, miren, hay otros títulos para referirse a alguien siervo. Como por ejemplo, Pablo pudo haber utilizado esta palabra, diáconos o servidor, porque tiene la idea de alguien que sirve a otros. O inclusive otra palabra en griego, asistente, uperetes, tiene la idea de una persona que trabaja bajo otro, es decir, apoya, es una persona que apoya. Sin embargo, Pablo no quiere escoger ninguno de estos términos. Y no fue de casualidad o que lo haya hecho eh, sin pensar, sino que tenía un propósito. Y el propósito era mostrar la identidad que tenía en Cristo. Era un esclavo, era alguien que se sometía a Dios, alguien que dejó que el que controle su vida no fuera él, sino Cristo. Ahora, recordemos esto, algo importante. Pablo está formando líderes en un contexto difícil. Se dijo en un inicio, y al decir a alguien en los tiempos de Pablo, esclavo y más, sabiendo que está formando líderes en un contexto difícil, no puede ser muy motivador. Más bien, creo yo, pienso, poniéndome la posición de Tito, puedo decir que Pablo podría estar desanimándome, ¿no? Pero es lo contrario. Pablo quiere comunicar o quiere que entendamos este pensamiento que tiene. Y es que Pablo nos muestra dos cosas importantísimas. La primera es, Pablo quería que sepamos la identidad antes que ministerio. Hermanos, esto es algo importante. Tener una identidad antes de tener un ministerio o una posición nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque Pablo viene diciendo esto. Antes de empezar a corregir o a establecer líderes o a confrontar errores o incluso amonestar a personas, Pablo deja en claro esto. El líder primero es esclavo de Dios, no jefe de la iglesia. Esto es fuerte y quiero volver a repetirlo. El líder primero es esclavo de Dios, no jefe de la iglesia. Miren, un líder debe caracterizarse no por cuántos aplausos reciba, no por cuán carismático pueda ser, sino por la humildad. Y es increíble que Pablo, al decirse esclavo, está llevando a otro nivel, está mostrando la humildad que encuentra al ser sometido o al ser sumiso ante Dios o ante Cristo. Miren, la autoridad que Dios puede dar, si somos líderes, pastores, futuros líderes o futuros pastores, la autoridad que nos puede dar Dios no proviene del cargo que tengamos, sino de la sumisión de Dios. Y esto quiero volver a repetir, la autoridad no viene del cargo, sino de la sumisión a Dios. Y lo vemos a lo largo de toda la historia de la iglesia en la Biblia. Ejemplos como David, como Moisés. La autoridad no vino con el cargo, sino primero agachando la cabeza y dejando que Dios lo siga utilizando en humildad.
Y eso es algo que escuché una vez esto. La humildad abre puertas. Nuevamente, la humildad abre puertas. A veces dejamos que el cargo sea nuestra identidad antes de lo que nosotros pensamos de qué somos primeros para Dios. A veces dejamos que el orgullo o el cargo que sustentemos o que tengamos sea lo que nos defina. Sin embargo, Pablo dice, no, eso no es así. Eso es todo lo contrario que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Y esto es algo para aprender si uno de ustedes tiene un cargo dentro de una iglesia, que puedan entender que la humildad abre bastantes puertas. Y eso es lo que quiere que Dios reflejemos en nuestras vidas. Humildad. Y esto es impresionante y porque tenemos un ejemplo. Cuando Pablo, antes de conocer a Cristo, vemos que la autoridad que tenía venía bajo el cargo del hombre. Perseguía a cristianos y los llevaba ante los judíos. Pero vemos que cuando encontró o tuvo el encuentro, mejor dicho, en Damasco con Cristo, él dice que cayó rendido, fue sometido por Cristo. Y vemos que la autoridad que tiene cambió. Ya no se identificaba primero por su cargo, sino por la identidad que encontró en Cristo. Siguiente punto que vemos es pertenencia total. Pablo utiliza una imagen como esclavo para dejar la idea que ha sido comprado y que ahora su voluntad y deseos pertenecen a alguien. Es impresionante cómo Pablo da estas pequeñas ilustraciones, imágenes, para hacernos llegar a un punto específico. En Timoteo vimos que utilizaba la imagen de soldado, de atleta y ahora de un esclavo, para hacernos entender cuán sumiso debemos estar. En Timoteo nos decía, sigue la carrera como atleta, hey, avanza como un soldado, no te rindas. Y ahora nos dice en Tito, hey, sé un esclavo, sé sumiso a Dios. La pertenencia total que quiere tener o quiere que nosotros tengamos a Dios es impresionante, porque un líder no es alguien quien domina, sino es alguien que ya es dominado por Dios. Esto me hace recordar, y déjenme comentarles esto, el libro de Ruth. Si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro de Ruth, es un libro muy, pero muy hermoso. ¿Por qué? Porque nos deja una idea muy importante, y es el Redentor, que en hebreo es Goel. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la idea de la palabra Goel o Redentor es, en la cultura judía, era alguien que redimía al pariente cercano que había fallecido. Quiero tener mucho cuidado con decirles esto. Quiero que me entiendan. Si no me dejo de explicar, disculpen, pero voy a hacerlo ahorita en este momento. En los tiempos de los judíos, el Redentor lo que hacía era redimía las cosas que un familiar que había perdido y había fallecido. Y en el libro de Ruth vemos esa historia. Ruth había perdido no solamente a su esposo, sino al papá de su esposo. Y era una viuda sin hijos. Y la idea principal del libro de Ruth era que vos eres esa familiar cercano que tenía que redimir a Ruth. Y nuevamente, esta palabra Goel tenía la idea de que
la persona que redimía o era el redentor no solamente se tenía que hacer cargo de todo lo que tenía el familiar fallecido, sino de recuperar o comprar las cosas que había perdido. ¿Y por qué menciono esto? Porque es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo está diciendo que ha sido comprado por Cristo. Es una pertenencia total. El libro de Ruth, si lo llevamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús es ese Goel en nuestra vida, ese redentor, el que nos redimió, a pesar que nosotros fallamos. Y Pablo está diciendo esto. Hey, ¿saben qué? Un líder, una persona, alguien que tiene un cargo, no es alguien quien domina, sino es alguien que ya es dominado por Dios. Y esto viene con la palabra tulos. En forma indirecta, Pablo lo que nos está diciendo es, el modelo que debe buscar en otros, primero lo ves en mí. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué menciono esto? Porque Pablo varias veces dice, imiten a Cristo como yo lo imito a Él. Pablo lo que está diciendo es, mi vida refleja esta identidad, refleja esta pertenencia total. Así que busca a personas similares. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque como futuros líderes o futuros pastores, o si ya son pastores o líderes, a la persona que van a buscar para apoyar, ya sea en el liderazgo o en el pastorado, debe imitar a Cristo. Tiene que mostrar esto, esta identidad, esta pertenencia total. Pablo le dice a Tito esto, busca modelos, busca, busca personas que tengan esto. Y lo vamos a ver más adelante. Se puede decir, en los requisitos para el liderazgo. Pablo, Pablo empieza a hablar bastante sobre esto. Pero la sumisión a Dios es sumamente importante. Antes de cualquier cargo, nuestra identidad debe ser personas sumisas a Cristo. Hay un pasaje bíblico que conecta esta idea, y es Mateo 16:24. Es un versículo que a mi parecer es muy conocido, donde nos dice, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ahora, ¿por qué esto tiene mucha relación? Porque negarse a sí mismo es dejar de ser dueños y entregar tu vida a Cristo. Cuando nosotros decimos negarnos a nosotros mismos o a sí mismo, estamos diciendo, Señor, te entrego mi vida. Eres dueño de mi vida, eres capitán de este barco. Por favor, toma el control. Cuando decimos o cuando se nos dice tomar la cruz, dice aceptar la rendición, aceptar que no lo podemos hacer por nuestras fuerzas, que necesitamos ayuda, necesitamos esa pertenencia total ante Él. Cuando decimos seguir a Cristo, es vivir como esclavos, vivir como dulos. Es una conexión tremenda. La sumisión a Dios es realmente importante. No solamente para líderes y pastores, sino para todas las personas. Pero Pablo está en este momento capacitando, podemos decir, a Tito para que él pueda levantar a nuevos líderes. Y lo primero que le dice, hey, busca personas sumisas a Dios. Qué hermoso. Esto es algo hermoso. La siguiente palabra que hemos dicho es apóstol de Jesucristo.
Y como habíamos dicho en su momento, apóstol significa enviado, mensajero con autoridad o delegado oficial. Pablo se presenta en primer lugar como esclavo y luego como un mensajero. No sé si pueden ver este orden, pero Pablo primero muestra su identidad y luego muestra la autoridad que tiene para escribir esta carta. No es al revés, sino que primero se presenta en cómo es y luego presenta con qué autoridad tiene. Miren, Dios no confía autoridad a quien no ha rendido primero su vida. Y como dijimos esto, en un gran ejemplo, Pablo, al comienzo tenía la autoridad del hombre, pero vemos después cuando tuvo su misión, cuando se rindió a Cristo, vemos que su perspectiva, su realidad cambió. Ahora vemos que la autoridad que tiene no viene del hombre o del sumo sacerdote o etcétera, etcétera, sino viene del mismo Cristo. Hermanos, no basta tener posición, anciano, líder, pastor, etcétera, etcétera. No basta. Lo primero es ser esclavo de Dios, ser un siervo de Dios antes de cualquier título. Porque luego, si Dios quiere, vendrá la responsabilidad y autoridad. Y ese ejemplo lo vemos en Moisés. Moisés, antes de ser el gran líder para el pueblo de Israel, Dios primero lo alcanzó. Y eso es algo que importante para ti y para mí. ¿Por qué? Porque en pocas palabras, lo que busca Dios es el carácter antes del cargo. Es el carácter antes del cargo. Un carácter que no vemos muchas veces en las iglesias, sino vemos a personas que dicen tener carácter fuertes, pero en verdad lo único que demuestra es su enojo y su enfado. El carácter que nos muestra aquí es un carácter piadoso, un carácter que busca la integridad, un carácter que Dios quiere que tengamos, siendo sumisos a Él. Y algo interesante o importante que vemos en la carta de Timoteo a Tito es que Pablo, si se dan cuenta en las dos cartas, nunca nos dice, busquen o anhelen o busquen ser apóstoles. No vemos eso, sino que dice ancianos, obispos, diáconos. Pero fuera de esos títulos, el énfasis de Pablo siempre es, hey, que sean de carácter, que sean hombres de carácter, de una doctrina sana y una vida ejemplar. El énfasis, si vemos Timoteo y lo que vamos a ver en Tito, no es buscar el cargo, sino en cómo vive la persona. Y esto nos enseña como líderes, o nuevamente futuros pastores o pastores, que lo más importante no es cómo te llamen, sino es cómo vives y lo muestras. Hermanos, pastores o líderes que se encuentran conectados. La iglesia, quiero decirlo muy bien, quiero que me entiendan bien esta idea. La iglesia no necesita a personas que sustenten títulos hermosos, sino a más siervos de Cristo que están dispuestos a estar sumisos a Dios. No me malinterpreten, es bueno tener, pero no es poner por poner a alguien en el liderazgo, sino alguien que es sometido a Dios. Y esto se va a hablar
porque va a haber requisitos que obviamente no son exactamente personas que lo tienen que hacer a la perfección, sino que vamos a ver detalles. Quiero decirles algo con esta palabra apóstol. En la actualidad, muchas personas buscan el título de apóstol. Yo he escuchado personalmente a varios lugares, perdón, de iglesias que dicen, vamos a invitar al apóstol, o te hacen llamar apóstoles. Y seguramente lo dicen por simplemente el hecho del, como hemos visto, la definición, que es un enviado. Y podemos decir que una persona enviada actualmente es alguien que es misionero. Sin embargo, hay muchos que sustentan este título y dicen, yo soy un apóstol. No por el significado, sino porque se consideran apóstol. Yo quiero decirles que hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque para sustentar este título había unos pequeños requisitos, dentro de las cuales era el primero, no sé si lo he puesto aquí, no, pero lo primero era que era escogido directamente por Cristo. Número dos, era testigo visual de la resurrección de Cristo. Ya con estos dos podemos decir que estamos descalificados. Porque, número uno, no hemos andado con Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Número dos, no hemos sido testigos visuales de la resurrección de Cristo. Creemos, pero no lo hemos visto. Tercero, fueron fundamentos de la iglesia. Cuarto, los apóstoles no solo predicaban, sino que establecían doctrina. Y esa función de establecer doctrina era fundacional, es decir, que hoy la iglesia no necesita nueva doctrina porque todo lo tenemos ya en las escrituras. No necesitamos más. Así que hay que tener mucho cuidado a- al llamarnos o sustentar con este título. Porque nuevamente, lo que Pablo no quiere mostrar, más que títulos que podemos tener, pastor, siervo, apóstol, esclavo, es nuestra identidad en Cristo. Déjenme comentarles una historia. En mis tiempos de estudiante de Instituto Bíblico en Cajamarca, y yo sé que hay una persona aquí conectada que debe acordarse, teníamos en ese tiempo el director, se llamaba John Bonner y era un pastor. Y algo que era muy curioso de ese pastor es que su oficina, que quedaba en el segundo piso de admissions, de la oficina de admisiones o el departamento de admisiones, era que antes de entrar a su oficina no decía pastor principal o no decía director principal. Me encantaba cómo estaba ese título. Decía esclavo principal. Haciendo este estudio recordé esto y dije, wow, el director en su momento, el pastor John Bonner, antes de sustentar un cargo o tomar la responsabilidad, él no se consideraba o su identidad no estaba en el cargo, sino que él se hacía llamar esclavo principal de Cristo. Qué gran lección. Hermanos, todos nosotros somos esclavos de Cristo. No porque sustentamos o tengamos títulos, somos más que otros. Somos todos un cuerpo. Si bien es cierto, los roles son diferentes, pero todos tenemos una misma identidad. Ser esclavo de Cristo. El pastor John Bonner nos dejó una gran enseñanza. Digo, nos dejó porque, bueno, ya no se encuentra en Perú, ahora está en Estados Unidos. Y nos dejó la enseñanza que la humildad abre puertas, haciéndose llamar esclavo. Cualquier persona puede humillarse y decir, no, ¿cómo voy a llamar esclavo? Soy libre.
Pero él no mostraba esta lección, una lección importante, una lección importante. Miren, continuamos en el versículo 1 y dice algo impresionante, dice, después de ver estos significados de siervo y apóstol, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Miren, Pablo no estaba escribiendo esta carta por pura casualidad o por gusto, o porque simplemente no tenía nada que hacer y se puso a escribir, no, sino que Pablo estaba explicando que su ministerio tiene un propósito. Y eso es algo que quiero animarles, hermanos, pastores o líderes. El ministerio que Dios les ponga es con un propósito. Pastores, es el ministerio que Dios les ha dado de dirigir, guiar la iglesia, tiene un propósito. ¿Y cuál es este propósito? Bueno, simplemente es dos cosas. La primera, llevar a conocer la verdad. Y número dos, fortalecer la fe. Pablo esto es lo que muestra, nos dice en simples detalles. El ministerio que él está teniendo tiene un propósito, así como el ministerio que Dios lo ponga o ya tienen que Dios les ha puesto, tienen un propósito. ¿Y qué es? Llevar a conocer a las personas la verdad. La iglesia tiene algo que muchas veces olvidamos y es la palabra de Dios. Lo que se debe enseñar en la iglesia no es motivación, no es otras cosas, como lo que vamos a ver de fábulas, leyendas, sino es la palabra de Dios que dijimos en un comienzo, es lo que transforma, cambia vidas. Y esto nos ayuda a fortalecer la fe de las personas. ¿Por qué? Porque sabemos que en esta vida es un campo de batalla para los creyentes. Y si no alimentamos como pastores o líderes de un ministerio, estamos constantemente alimentando el rebaño o cuidando al rebaño, ellos van a ser sumergidos en desesperación o frustración. La iglesia está para llevar la verdad y fortalecer la fe de las personas. Pero hay algo importante que lo he puesto y lo he subrayado en rojo y dice, la verdad que es según la piedad. ¿Por qué digo esto? Porque me hice la siguiente pregunta, o mejor que puse esto, la verdad según la piedad, ¿qué es? ¿Qué es la verdad según la piedad? ¿Qué significa? Bueno, ahí está. Vivir en la piedad es vivir una vida que honre a Dios. Una vida realmente piadosa es aquella que mantiene una relación real y constante con Dios y con los demás. Voy a volver a repetirlo. Una vida realmente piadosa es aquella que mantiene una relación real y constante con Dios y con los demás. ¿Por qué? Porque al vivir de esta manera, lo que produce esta verdad es tener una vida cristiana real y no falsa. Eso es lo que produce en nuestras vidas. Un pastor, un comentarista llamado David Gusick dice, mucho de la ciencia y de la psicología puede ser verdadero y admirable, pero no salvará a un alma del infierno. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la verdad que según la piedad la encontramos no en otros sitios, sino aquí, en un manual que conocemos como Biblia, que es el único manual o libro que puede salvar el alma de las personas. No estar frente y hablar de mí mismo en una enseñanza
o de psicología, o de motivar, o otras cosas. No digo que sean malas, son admirables, es algo admirable y algunas veces podemos llegar a pensar verdadero, pero lo que salvará la vida es seguir esta verdad, que según la piedad, que es vivir una vida que honre a Dios. Tanto la psicología y la ciencia no te muestra una forma de vida que honra a Dios, más bien lo contrario. Y es más bien te causa más dudas, porque al encontrar esta verdad, encontramos propósito, encontramos un camino, encontramos una identidad, una identidad. Nuevamente, como dice el pastor David Guzzi, mucho es de la ciencia y de la psicología puede ser verdadera y admirable, pero no salvará a un alma del infierno. Lo único que salva a un alma es cuando enseñamos la palabra de Dios, no otra cosa. No hay otra cosa, no hay indulgencias, no, para nada. No hay pago a la tierra, no. Es la palabra de Dios. Y eso Pablo lo sigue desarrollando. Miren, acompáñame a leer versículo 2. Mira lo que dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios, o mejor dicho, de antes del principio de los siglos. Y me hice esta pregunta porque subrayé la siguiente, la esperanza en la vida eterna. Me hice la siguiente pregunta, ¿qué significa la esperanza de la vida eterna? Miren, Pablo se refiere a esperanza como seguridad, confianza, certeza futura. Esto, y quiero ser muy honesto, no es algo que quizás pase al momento, pero sabemos que va a pasar. Esa es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque todo esto tiene sentido cuando nuestra fe no descansa en lo que sentimos, sino descansa en una promesa eterna hecho por un Dios que no puede mentir. Recordemos lo que dice, si no mal me equivoco, en el libro de Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se retrate, si no me equivoco. Entonces, es algo impresionante porque Pablo lo que está diciendo es que todo el ministerio que él tiene se basa en una declaración firme, la esperanza de la vida eterna. Hermanos, el ministerio que podemos tener, que Dios nos puede hacer partícipe, se basa en esto, en la esperanza de la vida eterna. El objetivo no es tener más líderes que sirvan. Nuevamente, no es algo malo, es algo bueno, pero el objetivo que Pablo quiere llegar al decir esto no es tener a líderes o a más líderes que sirvan, sino a líderes cuya vida refleje esa esperanza eterna. Ya hemos visto cómo, siendo sumisos, enseñando la palabra, poniendo en práctica, confiando en el Señor, que quizás al momento puede ser muy difícil, pero sabemos que se va a dar. Y aquí en estos 4 primeros versículos, Pablo nos deja este objetivo, este preámbulo, nuevamente diciendo que más que cargos, más que otras cosas, Pablo quiere que Tito tenga en su mente y que nosotros tengamos en mente que antes de cualquier cosa, que un cargo es la sumisión a Dios. No me voy a cansar de repetir esto. La humildad abre
puertas. Hermanos, nunca olviden esto. La humildad abre puertas. Dios aborrece, se nos dice, al orgulloso, al corazón orgulloso. Entonces, Dios quiere utilizar a personas que sean sumisas, a personas que sean humildes. Y antes de continuar, quiero saber sus pensamientos, preguntas, dudas, un tiempo de 5 minutos para poder hacer cualquier pregunta hasta el momento lo que hemos visto en este capítulo 1. ¿Quieres sacarle foto? Hola, hermano Luis, buenas ¿Qué noches. tal? ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. ¿Cómo está, hermano? Qué bueno verlo frente al grupo. Es una gran Gracias. motivación para nosotros verlo a alguien que lo hemos conocido. Bien, hermano Luis, hay algo que me lleva un poquito a meditar en parte lo que usted ha estado compartiendo, ¿no? Vimos Ujú. vimos las cartas de Timoteo, y en las cartas de Timoteo, como usted dice, Pablo le habla de correr la carrera, de ser un soldado, pero en la carta a Tito, Pablo cambia un poco el discurso, como usted lo ha explicado, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Tú no soldado, tú no guerrero. O sea, no es que le dice eso, pero no se centra en ello, sino le dice, tú recuerda, eres un siervo de Cristo, eres un esclavo Ujú. de Cristo, ¿no? Mi pregunta bueno, mi inquietud un poco es, tal vez usted la haya podido estudiar un poquito más, ¿por qué Pablo daría este mensaje a Tito y a Timoteo otro mensaje? ¿Es que la realidad de Creta es diferente o es que Tito está un poquito más atrás que Timoteo? No sé, eso se me ha quedado un poquito en duda. Si me puede ayudar, hermano Luis. Gracias. Claro. Buena pregunta, buena pregunta. A ver, quiero explicarlo de la mejor manera. Tanto Tito y Timoteo son colaboradores de Pablo. Colaboradores, perdón, de Pablo no, del Evangelio, de Cristo, me corrijo. Pero hay algo muy importante. Cuando leemos la carta de Timoteo, Pablo empieza a motivar a Timoteo. Timoteo se cree que era una persona que era muy susceptible, vamos a decir, porque constantemente vamos a decir que Pablo dice, hey, continúa, persevera, no te rindas. Es más, dice, si no, si no me equivoco, nos dice lo siguiente, ¿no? Aviva el don que Dios ha puesto en ti. Incluso dice ah, que ninguno, voy a parafrasear, subestime lo que Dios te ha llamado, el llamado que te ha dado Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Timoteo era una de las personas que seguramente aquí uno de los presentes puede ser una persona susceptible ante las adversidades y necesitaba recordar que ser motivado. Ahora, Tito se cree, no se nos dice mucha información de Tito, ¿ok? Pero se cree que Tito era una persona que se le enviaba a hacer los trabajos difíciles. Difíciles. Tenía, se puede decir que era una persona más estable en estos tiempos de las circunstancias, porque vemos que más que motivar a Pablo, a Timoteo, motivar a Tito, perdón, Pablo a Tito, de motivar ¿sabes qué? No te rindas, continúa. Pablo empieza a motivar a que establezca, que vamos a ver versículo 5, a que ordene la iglesia, pero que busque a líderes, no por su cargo, sino por su corazón. Vemos que Tito es muy diferente a la carta de Timoteo y lo más probable sea por simplemente el hecho de las personalidades de ambas, de tanto de Timoteo o por Tito. Y quiero decirles un comentario que encontré justamente de eso, de, de Tito, del pastor David Gusick, ah, que dice, que dice lo siguiente acerca de esta persona.
Aunque no leemos, dice el pastor de Biblusi, nada sobre Tito en Hechos, porque efectivamente en Hechos no se nos aparece el nombre de Tito, sino de Timoteo, aún así sabemos algo de su carácter y personalidad. Miren, en Tito 1:4 dice que era un verdadero hijo de la fe. En 2 Corintios 2:13 dice que era un hermano genuino, o mejor dicho, un hermano genuino al apóstol Pablo. 2 Corintios 8:23 dice, Tito caminó con el mismo, perdón, era 2 Corintios 8:23 dice, Tito era compañero y colaborador de Pablo. Pero en mismo 2 Corintios 2:18 dice, Tito caminó con el mismo espíritu que Pablo. Y en el mismo versículo nos dice que caminó en las mismas pisadas de Pablo, en la misma manera de vivir. Se puede decir al leer Tito 2:7 que sería un ejemplo a otros creyentes. Entonces, el pastor David Guzzi nos dice, en pocas palabras, que Tito, al momento de decirnos que caminaba en la misma pisada de Pablo, era una persona que que confiaba bastante en el Señor. Nuevamente, la diferencia en las cartas puede ser, al responder a su pregunta, resumiendo, sea por la personalidad de las personas. Timoteo era una persona más que se necesitaba motivar, pero Tito era una de las personas más que se necesitaba, más que se enfoque en el problema. Nuevamente, no recuerdo dónde está este comentario que había encontrado lo que había dicho, pero eh, había un autor que decía que Pablo, cuando tenía una tarea difícil, enviaba a Tito. ¿Por qué? Porque era un hombre con un gran sentido de común. Así que Pablo enviaba a Tito para estimular a los miembros, porque nuevamente, como se nos muestra en el capítulo 2, versículo 7, era un ejemplo de los creyentes. Entonces, espero haber contestado su pregunta, hermano, pero eso es lo que vemos a lo largo de estas dos cartas. La diferencia es por la personalidad de tanto de Timoteo y Tito. Hermanos, ¿tienen otra pregunta? Espero que se me haya entendido. Si no, por favor, para poder volver a explicar. Hermano Luis, queda claro lo que usted acaba de y la duda, le agradezco. Muchas gracias por la respuesta. De nada. Hermanos, ¿tienen otra pregunta? Si no, pasamos a continuar leyendo los pasajes del 5 al 9 y luego de eso tendríamos un receso de 10 o a 15 minutos. Pero no quiero explayarme o avanzar sin saber si hay una duda o no han tenido algo claro. Ok, viendo que no hay dudas, continuamos con el versículo 5. Pablo empieza en el versículo 5 a decirnos la causa por la cual Tito se encuentra en este lugar. Miren, dice, versículo 5, acompáñenme en la lectura. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es interesante, Pablo, ya luego de la introducción, vemos que nos da un poco de contexto en el lugar donde se encuentra Tito. Como le habíamos dicho, estaba en Creta y Creta era un lugar complicado. ¿Por qué? Porque la cultura estaba corrompida, había un desorden, había personas inestables, había inestabilidad.
y había lleno de engaño. Entonces, vemos que era una cultura súper complicada, que siendo muy honesto, muchos podrían desanimarse. Es más, considero yo que Pablo envió a Tito y no a Timoteo por esta razón, porque sabía que Timoteo estaba recién aprendiendo a cómo manejar estas situaciones. Porque si comparamos tanto Efesio como Creta, podríamos decir que Creta era un poco una isla más difícil. Efesios tenía sus retos, pero Creta, podemos decir que eran los retos. Entonces, Pablo le deja una tarea clara a Tito, y era poner en orden lo que estaba desordenado. ¿Y por qué decimos esto? A pesar que no vemos en los versículos que se nos diga, pon en orden así exactamente, vemos que dice, para que se corrigiereis lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad. Vemos que Pablo empieza a decir, hey, pon orden, porque hay un desorden. El lugar donde te encuentras es muy difícil y necesitas establecer ancianos en cada lugar. La idea de este orden era que la iglesia necesitaba algo firme, no algo que estaba un día bien y un día mal, no, algo estable. Y es algo interesante cuando, perdón, es algo interesante, pero Dios no levanta líderes solo para dirigir. Hermanos, quiero que entiendan eso. Muchas veces pensamos que el pastor simplemente dirige y nada más. No. Pablo está diciendo que Dios no solamente levanta a líderes solo para dirigir, sino para sostener la iglesia en medio del caos. Un gran ejemplo es esto, es Moisés. Moisés no solamente al pueblo de Israel dirigía, sino que velaba por ellos. Cuando el pueblo de Israel necesitaba algo, Moisés estaba ahí. Recuerdo cuando Moisés iba con el pueblo, iba a pasar a un lugar, se nos dice que levantó los brazos y había personas que lo ayudaron, pero vemos eso, que sostenía, apoyaba al pueblo de Israel. Ahora en la iglesia, el pastor no solamente dirige, no solamente predica, sino que está ahí con la iglesia cuando hay caos, no abandona, sino que está ahí está en ese lugar. Y miren, hablando un poquito de Creta, Creta era un lugar súper complicado porque en el versículo 12 de Tito, capítulo 1, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¡Wow! ¡Qué gran forma de distinguir a un pueblo! Y ahí en ese lugar, Pablo le dice a Tito, hey, pon orden. La iglesia necesita algo firme, porque alrededor hay caos. La iglesia necesita tener algo firme. Miren, la iglesia sin un liderazgo firme, estable, y cuando me refiero firme es estando en la palabra de Dios, sumergidos, siendo sumisos de Dios. Si la iglesia sin un liderazgo firme termina desordenándose. Nuevamente, la iglesia sin un liderazgo firme termina desordenándose. Es fácil ver una iglesia desordenada cuando vemos que el liderazgo o el pastor no está pasando tiempo con Dios, no hay oración. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el desorden va a salir, el caos va a salir, como hay un dicho. Las mentiras tienen patas cortas. Lo oculto algún día va a salir a la luz. Nunca vas a estar 100% oculto. Siempre va a salir a la luz. Y cuando un líder o un pastor no está teniendo su relación con Dios, no está sometiéndose a Dios, no está pasando tiempo, tarde o temprano, la iglesia se va a desordenar.
¿Por qué? Porque el orden que hemos visto, que es la verdad según la piedad, lo que está en firme, basado en el ministerio de Pablo, que es la esperanza en la eternidad, va de acuerdo a una conducta piadosa. Hermanos, la conducta piadosa es la base fundamental de un liderazgo. Miren, la verdad, perdón, donde la verdad no gobierna, el desorden siempre aparece. El estado de una iglesia o de la iglesia está directamente ligado al estado de sus líderes. Es triste esto, pero es la verdad. Y un gran ejemplo es la nación de Israel. En la época de los reyes, vemos que los reyes conducieron al pueblo a la idolatría. Es triste, pero el estado de la iglesia es directamente ligado a sus líderes. Otro ejemplo de eso también vemos en el libro de los jueces. Cuando Dios levantó a un jueces, salvaba al pueblo de Israel, pero cuando fallecía, ¡pum!, volvían al mundo. Hermanos, cuán importante es ser sumisos a Dios, cuán importante es tener una conducta que honre a Dios. Si eres pastor o eres líder de una iglesia o de un ministerio, sea líder de alabanza, líder de jóvenes, o estás a punto de plantar una iglesia, o lo que Dios te está llamando, tienes que entender esto. El orden va de acuerdo a una conducta piadosa, una conducta que honre y glorifique a Dios. Antes de la autoridad o el cargo, es tu identidad. Donde la verdad no gobierne, el desorden siempre aparece. Que la palabra de Dios, que la verdad sea esa base de tu vida. No busques a Dios simplemente cuando es una urgencia. O no leas la Biblia simplemente cuando te toca enseñar. Que sea una relación constante, buscando día a día a Dios. Interesante con esto. Pero vemos que Pablo continúa. Miren, he puesto esto. El liderazgo no es pasatiempo o un juego. El ministerio no solo trae bendiciones o frustraciones, sino también viene con responsabilidad. No usemos el ministerio como un medio de ganar fama. No usemos la posición de líderes para tener autoridad. Hermanos, esto es algo importante. La conducta piadosa de un pastor, de un líder o inclusive de un siervo es lo que muestra realmente cómo está tu relación con Dios. Pero si no tienes una conducta piadosa, entonces no esperes, no esperes que las cosas vayan en orden, porque siempre va a haber caos. Y Pablo empieza a decir de esta manera a Tito, establece ancianos. Miren, dice ahí, establecieses ancianos. Tito tenía la tarea de establecer a hombres con un carácter piadoso, con un carácter que vaya de acuerdo a lo que predican, a lo que hablen. Y esto nos deja algo. Los líderes no deben ser elegidos al azar, solamente porque se le ofrece de manera voluntaria, o porque no hay un pastor y necesitamos a alguien. No, o porque incluso aspiran a llegar a cierta posición. Tampoco. Ni aún porque sean vistos líderes natos. Para nada. Es el mayor error si ponemos o establecemos a personas en liderazgo si tenemos esto.
Miren, los líderes deben ser elegidos porque cumplen con los requisitos enlistados más adelante. Miren, no hay problema si un hombre piensa que ha recibido un llamado, en verdad, excelente. Sin embargo, ese llamado debe cumplir con los requisitos que están aquí en el libro de Tito, que están aquí en el libro de Tito. Recordemos que Dios, más que habilidades y talentos, Dios ve el corazón. Nuevamente, recordemos que Dios, más que habilidades o talentos o dones, Dios ve el corazón. Dios ve tu corazón. Eso es lo que quiere que entendamos. Y nuevamente, lo vemos a lo largo de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, y lo voy a poner nuevamente en el libro de Ruth, vemos que Ruth era una moabita. Los moabitas eran un pueblo que para los israelitas eran, perdón por la expresión, pero eran maldecidos, o malditos. ¿Por qué? Porque venían o eran descendientes de Lot y su hija. Era un incesto. A pesar de eso, a pesar de todo eso, vemos en Mateo capítulo 1 a Ruth dentro de la genealogía de Jesús. No solamente a Ruth, vemos a Rahab, una mujer prostituta, en la genealogía de Jesús. También vemos a otra persona, si no me equivoco, a Tamar, que también cometió adulterio. Entonces, vemos que más que la posición, que tu pasado, que el trabajo que tengas, Dios ve el corazón. Y esto lo vemos, no algo nuevo, sino era una idea que ya Pablo estaba desarrollando. Y Dios ya lo tenía desde antes, desde los principios, desde el Antiguo Testamento. Más que obras, más que habilidades o leyes, Dios ve tu corazón. Una persona puede tener grandes habilidades, pero no cometamos el error de poner a una persona en el liderazgo si no está siendo llamado. ¿Por qué? Porque trae problemas tanto con la persona y las personas que deciden seguirlo. Establecer ancianos no es cosa, o líderes no es cosa de juego. No es porque alguien tiene el deseo, sino que en primer lugar tiene que tener el llamado y segundo lugar tiene que cumplir con los requisitos que están desde el versículo 6 al 9. Y como se dijo en esta frase, el liderazgo no es pasatiempo o un juego. El ministerio no solo trae bendiciones o frustraciones, sino también viene con responsabilidad. Muchas veces se olvidan esto. Muchas veces pastores o líderes se olvidan de esto. Más bien utilizan al ministerio como un medio para ganar fama. Y eso es triste, muy triste. Miren, hermanos, y quiero dar este ejemplo, ¿ok? Ir a un seminario o instituto como lo que estamos llevando en este momento no califica o no lo califica a una persona para un liderazgo espiritual. Graduarte del seminario o el instituto no te califica para ser un liderazgo. El seminario y el instituto son herramientas para que tú continúes creciendo, para que te prepares, pero eso no te califica para ser un líder. Pero muchos toman su diploma como una forma para llegar al pastorado y al líder, sin ser llamado y sin tener esos requisitos que vemos y que vamos a ver en el libro acá en Tito. Ser un buen orador no califica
para ser un liderazgo espiritual. Puede haber buenos oradores, pero eso no te califica. Lo que uno económicamente o voluntariamente de su tiempo no califica para un liderazgo espiritual. Muchas veces se equivoca o se comete el error de poner a pastores por dan económicamente fuerte, o a líderes o a plantadores de iglesias porque tienen recursos. No, es el mayor error. Miren, lo que califica a un hombre para un liderazgo espiritual es, es que tenga un carácter piadoso, y un carácter piadoso establecido conforme al claro criterio que veremos en la lista de Pablo. Nuevamente, estas cosas no califican. Lo que califica es el carácter piadoso. Es algo hermoso. Es algo hermoso ver esto. Acompáñenme a leer versículos 6 al 9. Y lo tengo acá. Miren, dice así. Por esta razón, bueno, vamos a leer del 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te maté. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. ¿Por qué? Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Versículo 8 al 9, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No vamos a detenernos por el tiempo a, a analizar cada requisito, porque decir verdad ya se vio eso en el libro de Timoteo, pero sí quiero que veamos el enfoque de esto. Y es que Pablo quiere dejar bien en claro que el liderazgo no solo enseña la verdad, sino que la respalda con su vida. Y, no lo marqué, pero acá dice una palabra, retenedor de la palabra fiel. Este es el centro de la lista. El líder no juega con la verdad, sino que se aferra a ella. Puede surgir la siguiente pregunta: ¿por qué Pablo insiste tanto en el carácter? ¿Por qué? Porque el problema de Quereta no era solo doctrinal, sino que era visible en la manera de vivir. Mejor dicho, el problema de Creta no era en cómo las personas vivían, sino en cómo se comportaban. Más adelante Pablo dirá, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Wow, fuertes palabras, en verdad. Fuertes, fuertes palabras. ¿Por qué Pablo insiste tanto en el carácter? Porque Dios quiere transformar ese carácter. A veces pensamos que para que cambien en primer lugar nuestras circunstancias, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir o nuestro confort o donde estamos. Sin embargo, si quieres como líder, si estás frustrado, cambiar tus circunstancias, en primer lugar, que Dios trabaje en tu corazón y en tu carácter. A eso sirven las pruebas. Si no mal me equivoco, primero de Pedro nos dice que las pruebas tienen un propósito.
tienen un propósito. Y ese propósito es para desarrollar carácter íntegro en nuestras vidas. Entonces, podemos decir que el liderazgo se convierte en el contraste de la realidad que está en Creta. O mejor dicho, lo que está mencionando Pablo acerca de este liderazgo, de estos requisitos, va a contraste de la realidad que vemos en Creta. ¿Por qué? Porque esto debe ser la marca de cada creyente. Ser diferentes a las personas del mundo. No ser iguales. Por algo Jesús dijo, son sal y luz. No dijo, son iguales. No, para nada. Esto lo que quiere dejar en claro. Sean diferentes, no sean iguales. Miren, la tarea que debemos tener con la lista que hemos leído no es cumplir a la perfección, sino tomarla y preguntar cuando estemos buscando a futuros líderes, futuros siervos, servidores, y preguntarnos a nosotros mismos, ¿la persona en cuestión deseará todas estas cosas con todo su corazón? Buena pregunta, ¿cierto? Nuevamente, esta lista parece que tenemos que cumplirla a pie de la letra, pero sabemos que no va a ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es tomarla y preguntarnos y orar, obviamente. ¿La persona en cuestión deseará todas estas cosas con todo su corazón? Ahora, ¿por qué esta pregunta? Porque nuevamente, Dios ve el corazón y nosotros, nuestra visión tiene un límite. Yo no puedo ver, ni ustedes pueden ver mi corazón, y yo no puedo ver su corazón, pero Dios sí. Y al hacer esta pregunta y entregársela a Dios, estamos dejando todo en la mano de Dios. La persona en cuestión deseará todas estas cosas con todo su corazón. Esta pregunta es válida porque el líder tiene que tener una conducta piadosa. No hay que poner al liderazgo a una persona por poner. Porque nuevamente, si un pastor establece un líder, Dios va a rendir cuentas al pastor por las decisiones que está tomando, pero también por el líder. Pero el pastor tiene una gran responsabilidad, al igual que el líder, es velar, cuidar, alimentar al rebaño. Hermanos, siendo muy honestos, no va a haber un líder perfecto, ni tampoco un liderazgo perfecto. Siempre va a haber equivocaciones, pero sí va a haber hombres o personas que querrán o intentarán tender una conducta piadosa. Y espero que esas personas que intentan o que quieren tener esta conducta piadosa podamos ser día a día tú y yo, ¿verdad? Es algo bueno de anhelar. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Podemos tomar esta lista como una guía de entrenamiento para discipular a personas. Que porque esta lista no quiere mostrarnos la perfección. Esta lista no es rígida, que demande algo perfecto, sino que nos ayuda a tener criterios generales para poder escoger a buenos líderes, a buenos ancianos, a pastores. Es algo importante, es algo importante. Pero yendo nuevamente a la idea, hermanos, Pablo quiere que marquemos la diferencia. Y quiero decirles esto, no saben, y quiero que me contesten esto, es una pregunta. ¿Saben la diferencia entre ser creación de Dios y ser hijos de Dios? Creo que si lo saben,
Por favor, respondan. Y si no, está bien. Voy a explicar esto porque va ligado con la idea de marcar la diferencia. Hermano Luis, Ujú. sí, a su pregunta, hijos de Dios son todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. En este caso seríamos los que estamos dentro de clase. Y creación de Ujú. Dios son aquellos que no aceptan que Jesús sea el Hijo de Dios y también niegan todo lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Exactamente. Miren, todas las personas del mundo son creación de Dios, pero pocas pueden ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ser hijos de Dios es nacer de nuevo. Y esta debe ser la marca de todo creyente, nacer de nuevo, apartarse del pecado y vivir en santidad e integridad. El carácter no es un requisito externo, sino la evidencia de que la verdad gobierna tu corazón. Esto debe ser la marca de un líder, de un pastor, no la forma en cómo predica, si es buen orador, cuánto diezmo ofrenda a la iglesia, o inclusive podemos decir cómo se viste. Son cosas secundarias. Lo importante es que el carácter tiene que ser evidenciado en tu vida. ¿Por qué? Porque muestra que lo que gobierna tu corazón no eres tú, sino Dios. Y Pablo, en el versículo 9, nos muestra dos funciones que debe tener, o las responsabilidades o los roles que debe tener a un líder. Miren, primero nos dice exhortar con sana enseñanza. ¿Qué quiere decir con esto? Pablo lo que quiere decir es que el líder tiene que edificar, afirmar y dirigir la iglesia. ¿Edificar con qué? Con la palabra de Dios. ¿Afirmar con qué? Con la palabra de Dios. ¿Dirigir con qué? Con la palabra de Dios. Hermanos, cuán privilegiados somos como seminarios tener la posibilidad de capacitarnos en consejería bíblica. ¿Por qué? Nuevamente, antes de cualquier pensamiento psicológico o cualquier ciencia, Dios ya aconsejaba, ya dirigía a su pueblo con su palabra. Esta palabra, este libro que tenemos, que a veces lo olvidamos, es inspiración divina. Viene directamente de la sabiduría de Dios. Y Pablo está diciendo, hey, exhortar con sana enseñanza, con la palabra de Dios. Segundo, convencer a los que contradicen. Miren, confrontar a los que lo contradicen con la palabra de Dios, corregir con la palabra de Dios, detener el error con la palabra de Dios. La mejor forma de, podamos decir, confrontar las falsas enseñanzas es enseñando la verdad del Evangelio y mostrando una vida piadosa en nuestras vidas. A veces, cuando salimos a evangelizar, es bueno enseñar y mostrar la palabra de Dios, pero muchas veces nuestro testimonio, nuestra forma de vida, habla más que 1000 palabras, porque refleja una vida piadosa a Dios. Hermanos, la iglesia con estos dos puntos, con exhortar con sana enseñanza, convencer a los que contradicen con toda la palabra de Dios, nos muestra que la iglesia no se sostiene por buenas intenciones, sino que se sostiene cuando hay hombres firmes en la palabra y preservando la verdad. Y nuevamente, esto es un anhelo que tenemos que tener tú y yo. Impresionante. Miren,
Un predicador, un maestro, un pastor debe ser tanto un soldado como pastor. Debe nutrir, defender, enseñar. Debe tener dientes en su boca y ser capaz de morder y pelear. ¿Por qué? Porque el pastor, el que guía una iglesia, el que está liderando a las personas, debe que estar siempre velando por ellas, cuidando al rebaño. Jesús, siendo el gran pastor, nos dice, yo soy la puerta, mostrándonos que Él estaba cuidando el rebaño. Y nosotros, o mejor dicho, perdón, no nosotros, los pastores y los futuros pastores deben estar preparados para no solamente dirigir, sino cuidar al rebaño. El pastor David Gussy nos dice lo siguiente: si un líder no tiene una base en la sana enseñanza para exhortar o convencer a un individuo, probablemente no debería hacerlo. Líderes necesitan permanecer en el fundamento de la palabra. Mejor dicho, lo que está diciendo es, si un líder no tiene una base en una enseñanza o no está sumergido en la verdad, entonces no tiene que ser líder, porque va a exponer tanto al rebaño, porque no está siendo de ejemplo, porque no está mostrando esa vida piadosa. Y el pastor de una iglesia tiene el poder de animar a los miembros de la iglesia. Le voy a volver a decir, el pastor de una iglesia tiene el poder de animar a los miembros de la iglesia. Y la función de un verdadero predicador, líder, pastor o maestro no es asumir, o no es sumir, mejor dicho, no es estar devastado en la desesperación, sino elevar la esperanza. Nuevamente voy a volver a repetirlo si no se me ha entendido. El pastor de una iglesia tiene el poder de animar a los miembros de la iglesia. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con la forma en cómo vive, siendo ejemplo, pero sin quitar el hecho y mostrar que él también es hombre para que se equivoque, pero que diariamente quieren quieren o recurren a la palabra de Dios para imitar a Cristo, que es nuestro mayor ejemplo de una vida piadosa. Por eso, la verdadera función de un predicador, líder o pastor o maestro no es sumergirse en la desesperación, sino elevar la esperanza dentro de una iglesia. Por eso se dijo en un momento, se dijo lo siguiente, de acuerdo, lo voy a parafrasear, de acuerdo al estado que está un líder, se ve cómo está la iglesia. La iglesia. ¡Wow! Impresionante con todo lo que hemos estado viendo hasta el momento. Versículos 8 y 9. Que sí, nos dicen un buen requisito, pero dejamos con esta hermosa enseñanza, con este mejor, con este enfoque que Pablo quiere decir en estos versículos. Y es que el líder tiene que ser diferente, marcar la diferencia con los demás. Pablo le está diciendo esto a Tito. Hey, establece ancianos, sean diferentes, que marquen la diferencia. Líderes que necesitan permanecer en el fundamento de la palabra. Y eso debemos ser tú y yo. Tú y yo. Ya seas pastor, líder, maestro. Esa debe ser la función. Esa debe ser la función. Lista no exige perfección, sino que nos muestra cómo debemos estar constantemente sumergidos en la palabra y constantes en nuestra relación con Dios. Hermanos, vamos a tomar un descanso de 15 minutos
son 8:19. Y volvemos, bueno, 8:20 y volvemos 8:35 para terminar los últimos versículos que son del 10 al 16, que podemos decir que vamos a ver errores que deben ser confrontados dentro de la iglesia y que Pablo va a estar diciendo a Timoteo cómo hacerlo. Hemos visto los primeros, la introducción, luego la importancia de establecer buen liderazgo y ahora cómo confrontar estos errores a personas que vienen con falsa doctrina. Así que lo veo en 15 minutos.